Hola, muy buenas tardes y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de Cosas que no sabías hace 15 minutos. Mi nombre es Andrea Jacqueline Hernández Zúñiga y nuestro equipo está conformado por Yatsara Guadalupe Reyes Pérez, Adriana Llanas Flores y actualmente cursamos la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. El tema que les abordaremos hoy es las oraciones y sus partes variables. Pero, ¿realmente sabemos qué es una oración? Una oración o enunciado es la forma de expresar o comunicar lo que sentimos de una manera concreta. Esta también afirma, niega o dice algo sobre alguna cuestión o sobre alguna persona. Las oraciones cuentan con 9 partes, las cuales 5 son variables y 4 son invariables. Las 5 variables son nombre, sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre y verbo. En cambio, las 4 que son invariables son el adverbio, la preposición, la conjunción, la interjección. A continuación, les dejaremos un pequeño ejemplo acerca de las oraciones variables. Bueno, sin más ni menos, comenzamos. El día de hoy comenzaremos hablando de lo que es el artículo. El artículo es una parte o palabra que se encuentra dentro de una oración y está colocada delante del sustantivo. Esta funciona como un determinativo y también indica el género y número, como mostramos a continuación. Dentro de ella se encuentra una clasificación que es el de definidos determinativos, que son aquellas palabras que hablan de algo conocido y que se puede identificar. Por otra parte tenemos el indefinido o indeterminantes, que son aquellas palabras que hablan de algo que no es conocido y que no se puede identificar dentro de la oración. A continuación, les presentamos un ejemplo de género y número a partir de lo que es la división del artículo. También encontramos las contracciones. Estas son generadas dentro del artículo y van precedidas por las preposiciones de a y de y se forman a partir de la siguiente estructura que les mostraremos. Por último encontramos lo que es el artículo neutro. Este se usa para marcar abstracciones y transforma objetivos abstractos y no señala un género. Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a ver lo que es el nombre o el sustantivo. Bueno, el sustantivo es con el verbo, es la parte más importante dentro de una oración o de un discurso. Esta palabra identifica ya sea una persona, un animal, una cosa o una idea. Los sustantivos pueden ser palabras simples o compuestas de dos o más. Los sustantivos se clasifican en dos tipos, en los sustantivos propios y los sustantivos comunes. Los sustantivos propios son las palabras que diferencian de todo lo demás a una cosa o un individuo. Se utilizan para identificar personas, lugares, festividades y celebraciones. Y los sustantivos comunes son aquellas palabras que se utilizan para nombrar cosas, personas, animales, lugares, pero que pertenecen a una especie en común. También tenemos los sustantivos abstractos y los sustantivos concretos. Los sustantivos abstractos son aquellas palabras que se identifican con cosas que no poseen una presencia física, como pueden ser las emociones, las cualidades y las experiencias. También están los sustantivos contables y los sustantivos individuales. Los sustantivos contables se utilizan para referirse a objetos que son identificados como unidades que pueden contabilizarse pero forman un conjunto de una misma cosa. Y los sustantivos individuales son los sustantivos
incontables o no contables se refieren a aquellas cosas que no se pueden contar. En la flexión de los sustantivos está el género y el número. En el género de los sustantivos es el femenino, el masculino, el neutro y el epiceno. Y en el número de los sustantivos tenemos lo que es el singular y el plural. En el tercer número tenemos lo que es el neutro. Este es un término de idea, ya sea que lo puedas utilizar para una fantasía, una idea factible o una idea real. En género de los sustantivos tenemos como primer número el femenino. Como regla general suele acabar con la letra A, pero siempre hay sus excepciones. En el masculino, en su regla general suele terminar en la letra O. Su significado siempre va a depender ya sea del contexto y del uso que le quieras dar. En cuarto número tenemos al epiceno. Este género se puede utilizar en ambos, tanto sea en femenino como en el masculino. En el número de los sustantivos tenemos lo que es el singular y lo que es el plural. En el singular, este hace referencia ya sea a una persona, a una cosa, un lugar o un animal. En el segundo tenemos lo que es el plural. En el plural, este hace el señal de dos o más personas, más cosas, lugares o animales. Continuamos con lo que es el verbo. El verbo es un tipo de palabra que expresa una acción, un movimiento, existencia, condición o estado en la que se encuentra un sujeto. La forma de nombrar a los verbos es en su infinitivo, por ejemplo, estar, salir, saber. Dentro de las oraciones, los verbos constituyen el núcleo del predicado, ya que estos indican la acción que realiza el sujeto, como por ejemplo si están caminando, si están corriendo, si están jugando con la pelota. Y dependiendo de estos se encuentra una conjugación de un determinado tiempo verbal, persona y número. Por un lado tenemos los regulares, los irregulares, los transitivos y los intransitivos. Por otra parte, encontramos las formas no personales. Estos constan del infinitivo, el gerundio y el participio. Dentro de lo que son las oraciones, también encontramos las oraciones unimembers, que son aquellas que no pueden dividirse en sujeto o predicado y que pueden no llegar a tener un verbo. Por ejemplo, hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de una de las categorías gramaticales de la oración, que es el adjetivo. Pero, ¿sabemos qué es el adjetivo? Un adjetivo es la palabra que se utiliza para expresar cualidades del sustantivo al que se refiere. Para esto, pongamos ejemplos. Por ejemplo, nieto, cariñoso, donde el sustantivo es nieto y cariñoso es el adjetivo. De igual manera, Emma, feliz, Emma es el sustantivo y feliz es el adjetivo. Los adjetivos, aparte de expresarnos cualidades, también nos expresan estados, es decir, el estado en cómo se encuentra una persona. En este caso, un sustantivo. Pongamos el ejemplo de Pedro, preocupado. En este ejemplo, Pedro es el sustantivo y el adjetivo de estado es preocupado. Otro ejemplo es señora asombrada. En este ejemplo, asombrada es el adjetivo de estado. También tenemos los adjetivos de relación o pertenencia. Esto quiere decir que se relaciona o pertenece a un grupo, como por ejemplo, comunidad Zamorano. También están los adjetivos de origen o procedencia. Estos también son llamados gentilicios, como por ejemplo, africana, cubana, canaria.
El adjetivo es una palabra variable, es decir, que tiene número y también tiene género. En el género masculino se puede identificar por su terminación. Ponemos un ejemplo. Hombre olímpico y hombre organizado. Aquí podemos ver que ambos adjetivos terminan en do, que se refiere al género masculino. Ahora veamos un ejemplo para el género femenino. Mujer mentirosa, obra artística. En estos dos ejemplos también vemos lo diferente que es la terminación tanto del género masculino como el femenino. En este caso, femenino su terminación es en A y el género masculino su terminación es en O. Ahora hablaremos de los dos tipos de adjetivos según su flexión de género. En el primero son los adjetivos que tienen una sola forma para los dos géneros, es decir, para el femenino y en el masculino. Por ejemplo, país independiente, nación independiente. Aquí vemos que es la misma forma tanto para el femenino como para el masculino. La segunda forma son los adjetivos que tienen dos formas diferentes para el género masculino y el femenino. Ponemos el ejemplo de proyecto solidario e iniciativa solidaria. Vemos que estas dos terminaciones se dirigen diferente tanto para el femenino como para el masculino. El adjetivo también tiene número, que es el singular y el plural. El singular se refiere a una sola unidad de seres u objetos. Por ejemplo, hombre asombrado, nos referimos a un solo ser, que es lo contrario al plural, que el plural se refiere a más de un ser o de un objeto. Por ejemplo, hombres asombrados. Aquí nos referimos a más de un hombre. Los adjetivos que significan cualidad o estado expresan intensidad. A esta característica del adjetivo se le denomina grado. A estos adjetivos de cualidad o estado tienen 3 grados, que son el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. El grado positivo expresa cualidad o estado sin especificar su intensidad. En el ejemplo, la lectura es enriquecedora, el grado positivo es enriquecedora. En el grado comparativo expresa una cualidad o un estado comparándola con otro ser o con otro objeto. Veamos un ejemplo. En el verano los días son más largos que en invierno. En donde más largos que en invierno es el grado comparativo. Y finalmente tenemos el grado superlativo que expresa una cualidad o un estado en un grado máximo.